En este video vamos a aprender a resolver cálculos combinados con potencias y raíces dentro del campo de los números enteros. Los pasos a seguir para poder resolver un cálculo combinado con las 6 operaciones serían los siguientes. En primer lugar, separar en términos. Para ello vamos a tener en cuenta las sumas y las restas y separaremos en términos en cada suma y en cada resta. Luego vamos a resolver todas las operaciones que estén encerradas entre paréntesis. Después vamos a resolver las potencias y raíces, luego las multiplicaciones y las divisiones y para finalizar resolveremos las sumas y las restas. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos este cálculo combinado. Vamos a trabajar con este cálculo respetando estos pasos. Primer paso, separar en términos. En este caso tendríamos un primer término que va desde donde comienza el cálculo hasta la suma, luego de esa suma hasta la siguiente resta y de la resta hasta el igual. Y ahora vamos a ir viendo qué podemos resolver en primer lugar en cada uno de esos términos. Dentro del primer término tenemos una raíz y una multiplicación. Si vamos a los pasos a seguir, antes de la multiplicación hay que resolver todo lo que es potencias y raíces. Por lo tanto, acá primero vamos a tener que resolver la raíz cuadrada de 49 para luego multiplicar a ese resultado por 3. La raíz cuadrada de 49 sería 7, porque 7 por 7 es 49, entonces nos queda 7 por 3. En el segundo término tenemos una división. Como es la única operación que tenemos, ya la podríamos resolver. Nos quedaría 12. Y en el tercer término tenemos una multiplicación y una potencia. En primer lugar, resolvemos la potencia y luego la multiplicación, respetando el orden de las operaciones. Acá sería 2 por 2, 4. Lo que podemos hacer es, en este siguiente paso, volver a separar en términos para mantener el orden en las operaciones. Y fíjense que nos quedaron por resolver estas dos multiplicaciones. La primera nos da 21 y la segunda nos da 20. Una vez que resolvimos potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones, nos queda como última instancia lo que es sumas y restas. Siempre vamos a resolver de izquierda a derecha. Vamos a comenzar con la primera operación que tenemos, que en este caso es esta suma. 21 más 12 nos quedaría 33. Y luego a este valor le vamos a restar 20. Así que el resultado final de este cálculo sería 13. Vamos a resolver un segundo ejemplo. En este caso, también vamos a separar en términos como primera instancia. Tendríamos un primer término que va desde el principio del cálculo hasta esta suma. Recuerden que cuando tengamos paréntesis, los paréntesis los tengo que saltear en la separación de términos. Luego tendríamos un segundo término desde esta suma hasta esta resta, o sea que tendríamos que rodear a toda la raíz. Y por último, un tercer término desde la resta hasta el igual. Una vez que separamos en términos, vamos a resolver en cada término aquellas operaciones que tengan prioridad. En el primer término tenemos un paréntesis que está elevado al cuadrado, pero dentro del paréntesis hay una suma. Por lo tanto, en primer lugar vamos a resolver la suma, porque sería una operación que está dentro del paréntesis, y luego al resultado de esa suma lo vamos a elevar al cuadrado. Si hacemos menos 10 más 2, como tienen distinto signo, tengo que restar sus módulos, me quedaría 8 y sería 8 negativo porque me queda con el mismo signo del que tiene mayor módulo. Así que nos queda menos 8 elevado al cuadrado, más. En el segundo término tenemos una raíz. Dentro de esa raíz hay una suma y una multiplicación, o sea que nos convendría separar también en términos dentro de la raíz. Tendríamos dos términos, así que por lo tanto primero tendríamos que resolver la multiplicación y luego la suma. Nos quedaría entonces 16 más 20 y de eso la raíz cuadrada. Vamos al tercer término. En el tercer término nuevamente tenemos un paréntesis que está elevado a una potencia, está elevado al cubo, así que nos convendría primero separar en términos dentro del paréntesis y resolver todas las operaciones que estén dentro del paréntesis para luego elevar el resultado final de ese paréntesis al cubo. Acá tenemos primero que resolver la división antes que la suma.
tenemos que tener en cuenta la regla de signos de la división. Menos dividido más me queda menos, 15 dividido 3 es 5, así que nos queda 5 negativo más 3. Bien, ahora tenemos que resolver en el primer término una potencia. Tenemos que resolver menos 8 al cuadrado, o sea que habría que hacer menos 8 por menos 8, lo que nos daría 64 positivo. Más, resolviendo acá la suma, nos queda la raíz cuadrada de 36, menos, y acá tenemos que resolver esta suma. Los números tienen distinto signo, así que vamos a restar sus módulos. Nos queda 2 y quedaría 2 negativo porque lleva el signo del 5, que es el que tiene mayor módulo. Así que nos queda 2 negativo elevado al cubo. En el primer término ya no tenemos ninguna operación por resolver, así que continuamos bajando el 64. En el segundo término, resolviendo esta raíz cuadrada, nos daría 6, porque 6 por 6 es 36. Y en el tercer término, tendríamos que resolver esta potencia. Menos 2 elevado al cubo, habría que hacer menos 2 por menos 2 por menos 2, lo que nos daría menos 8. Para que estos dos signos no queden juntos, lo que podemos hacer, lo voy a hacer con un color, es, para el segundo signo, abrir un paréntesis. Y luego, para poder suprimir ese paréntesis, es decir, para poder eliminarlo, lo que hacemos es combinar estos dos signos. O sea que acá nos queda 64 más 6 y menos menos nos queda más 8. Recuerden que siempre, si adelante un paréntesis hay un signo negativo, lo que hace es cambiarle el signo al número que está encerrado entre paréntesis. Ahora resolvemos, por último, las sumas y las restas, siempre de izquierda a derecha. La primera que tenemos que resolver es 64 más 6, que nos queda 70. Así que finalmente 70 más 8 nos daría 78. Ahora bien, todo cálculo combinado entre números enteros lo podemos expresar de dos maneras, utilizando lo que llamamos lenguaje coloquial o utilizando lo que llamamos lenguaje simbólico. Hasta el momento, los dos ejemplos que di de cálculos combinados estarían representados o expresados con el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico en matemática hace referencia a un conjunto de símbolos que nos permiten expresar operaciones, ¿sí? Que pueden ser números o letras. En cambio, el lenguaje coloquial se refiere a poder expresar un cálculo utilizando palabras de nuestro alfabeto, ¿sí? Veamos los siguientes ejemplos. Supongamos que nos dicen la raíz cuadrada de la suma entre 5 y el anterior al opuesto de menos 5. Entonces, si esto lo queremos expresar en forma simbólica, en primer lugar sabemos que la raíz cuadrada la podemos simbolizar de la siguiente manera. Ahí tenemos la raíz cuadrada, dice de la suma, o sea, vamos a tener que plantear la raíz cuadrada de una suma, entre 5 y después dice el anterior al opuesto de menos 5. Entonces, primero tenemos que saber quién es el opuesto de menos 5. Recordemos por opuesto que era el mismo número pero con signo contrario, o sea que el opuesto de menos 5 sería 5. Bueno, me dice que tengo que escribir el anterior de 5, que sería 4. El anterior sería un número que se encuentra a una unidad a la izquierda de ese número, ¿sí? Resolviendo esto nos quedaría la raíz cuadrada de 9, que nos daría como resultado 3. Vamos al segundo ejemplo. Dice el cubo de la diferencia entre el opuesto de 14 y el siguiente de menos 9. Cuando tenemos que elevar al cubo nos estamos refiriendo a elevar a la 3. Y cuando hablamos de diferencia nos referimos a una resta. Entonces quiere decir que vamos a tener una resta elevada a la 3, al cubo, porque me dice el cubo de la diferencia. Dice, entre el opuesto de 14, el opuesto de 14 sería menos 14, y el siguiente de menos 9, el siguiente de menos 9 sería menos 8. Acá menos menos nos quedaría más, o sea que quedaría menos 14 más 8. Si resolvemos esa operación, como los números tienen distintos signos, tenemos que
restar sus módulos, nos daría 6 y quedaría 6 negativo, porque lleva el signo del 14, que es el de mayor módulo. Y si elevamos menos 6 al cubo, nos daría menos 216. Vamos con el tercer ejemplo. La suma entre la raíz cúbica del opuesto de 125 y el anterior a menos 11. O sea, tenemos que plantear una suma entre la raíz cúbica del opuesto de 125. O sea, el opuesto sería menos 125. Dice, y el anterior a menos 11. El anterior a menos 11 va a ser menos 12. Resolviendo entonces este cálculo, la raíz cúbica de menos 125 nos daría menos 5. Más menos 12 me quedaría directamente menos 12. Así que tenemos menos 5 menos 12. Como los números tienen el mismo signo, sumamos sus módulos. Nos queda 17 negativo. Me queda con el mismo signo del 12, que es el de mayor módulo. Y por último dice, el cociente entre el cuadrado de menos 9 y la cuarta parte de 16. Cuando hablamos de cociente, dijimos que nos referíamos a la división. O sea que sería la división entre el cuadrado de menos 9, o sea, menos 9 elevado a la 2, porque es el cuadrado, y la cuarta parte de 16. Cuando queremos obtener una parte de un número, lo que hacemos es dividirlo. Como es la cuarta parte de 16, podemos al 16 dividirlo por 4. Resolviendo estos dos cálculos, en primer lugar nos quedaría 81, porque sería menos 9 por menos 9, dividido, y acá esperen que me confundí yo, era 36 el número, lo vamos a arreglar acá. Esto era la cuarta parte de 36. Ahora sí, hacemos 36 dividido 4, que nos da 9, y resolviendo esta división nos queda 9 como resultado final. Entonces, tengan presente que un cálculo lo podemos expresar tanto en forma coloquial como utilizando el lenguaje simbólico.